Vamos a arrancar la unidad 4. En esta unidad 4, lo importante que tenemos que ver es la introducción a los modelos de evaluación de proyectos de inversión. Y compartimos esta filmina que acabo de pasarles. Acá sí lo estamos viendo. Vamos a hablar en esta introducción de qué se trata esta unidad. En esta unidad, fundamentalmente, nos vamos a enfocar en todo lo que aprendimos hasta ahora en estas 3 unidades. Unidad 1, tasas; unidad 2, rentas; unidad 3, préstamos. En la integración dentro de una empresa y cómo esta empresa va a utilizar nuestra herramienta para evaluar sus decisiones, que lo que busca es maximizar el valor actual de la riqueza de los accionistas. Cuando uno invierte en una empresa propia o ajena, si yo invierto en una empresa propia, lo que yo voy a intentar es que todas mis decisiones de inversión sean en función de un objetivo mayor, ya sea económico o no. El objetivo puede ser no económico y puede ser un objetivo mayor. Siempre pongo el ejemplo de un objetivo no económico en el caso de una empresa donde la plantilla de empleados se compone mayormente por mujeres, que obviamente tienen familia, hijos y obligaciones extralaborales, muy importantes también. ¿Qué decide la empresa? Poner un jardín maternal o un jardín de infantes para que la mujer tenga la posibilidad de no distraer sus obligaciones maternales y tener una posibilidad de estar en la empresa. ¿Esto es un objetivo económico? No. Pero es un beneficio, es una inversión. Hay que invertir en un espacio, hay que invertir en maestras, hay que invertir, y está dentro del ámbito de la empresa. Entonces, a la empresa, aparentemente, no tiene un beneficio económico, pero sí tiene un beneficio económico. ¿Por qué? Porque esa mujer va a estar segura de que su hijo está cerca, y va a enfocarse en maximizar el negocio para la empresa. Es difícil de cuantificar ese beneficio. Lo vas a cuantificar con resultados. Lo cuantificás por resultados. Generalmente se cuantifica por resultados. O sea, en una empresa, a las personas las cuantifican por resultados. ¿Sí? Es desgastante esto, es verdad. O sea, te cuantifican por resultados y vos tenés que mostrar resultados. Y eso te va a hacer más eficiente, ni hablar. O sea, en tu trabajo vas a ser mucho más eficiente que si tuvieras que buscarle un lugar, una guardería, está lejos, que esté cerca, etcétera. Hay un montón de cosas. Esto, por poner un ejemplo, totalmente una decisión de inversión no económica. Entonces, ¿son importantes para las finanzas corporativas? Son muy importantes. ¿Qué necesito yo para determinar estas decisiones? Tengo que recabar información, planificar, hacer un presupuesto. ¿Está bien? ¿Para qué? Porque yo se supone que voy a realizar la compra de algo, voy a invertir, voy a determinar una cantidad de dinero. Salgamos de esta decisión de inversión de una guardería en una empresa, sino vamos a algo básico. La compra de una maquinaria. La compra de una maquinaria, por ejemplo, para la matricería de un envase plástico, para determinada función, que no lo estoy teniendo en este momento. La empresa se dedica a la fundición de plástico y la fabricación de plástico y necesito comprar una maquinaria para una matriz especial. ¿Qué necesito yo saber, además del precio de la máquina? Si la máquina necesita un ambiente especial,
si requiere especialización por parte de los operarios que yo tengo, si requiere un mantenimiento, qué tipo de mantenimiento, cuánto consume de energía, si requiere de una parte de la administración que la maneje, en cuánto tiempo se va a amortizar esta máquina y fundamentalmente cuánto es la producción que voy a tener y a qué precio lo voy a poder vender. Siempre pongo este ejemplo, por eso lo pongo en este ejemplo de una matriz de plástico, donde un cliente, ya fallecido lamentablemente, que tiene una fábrica de plásticos que fabrica tupper para, como él dijo, para el cirujano. Son los tupper que se venden en los semáforos, ¿sí? Los de Black, blanco con tapa verde, blanco con tapa violeta. Son horribles, no podés guardar nada, pero el plástico está completamente contaminado, sirve para maceta. Pero logró un producto y un nicho. ¿Sí? Un producto y un nicho. Entonces yo le dije un día, le digo, ¿por qué no fabricás tal cosa? ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no lo fabrico? Me dijo, es buen razonamiento. Pero ¿sabes por qué? Porque este país es cambiante. Yo me pongo a fabricar eso, cuando termino de armar la decisión y todo muy bien, me abren la importación de este cosa. Entonces, ¿yo sabes qué hago con esto? No lo puedo vender a nadie. Me dijo una grosería en su momento, no lo voy a responder. Pero tiene razón. Entonces yo digo, cuando uno toma la decisión de una inversión es porque va a obtener rendimientos y que ese rendimiento se va a mantener en un lapso de tiempo. Esto, ¿qué va a terminar y con cuál objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Siempre es maximizar, esto es importante, maximizar el valor actual de la riqueza de los accionistas. Fíjense que yo dije, incrementar la riqueza de los accionistas. Lo saqué del libro y lo puse así, ¿sí? Y dice que la firma debe invertir en aquellas cosas que creen valor. Crear valor. La maximización del beneficio del accionista se va a dar en función de cómo, de la distribución de los dividendos. Si yo voy a comprar acciones de una empresa, ¿sí? Yo yo tengo mi empresa, que es una pequeña pyme, pero quiero invertir en una empresa similar a mi pyme. Supóngase que tengo una empresa como este caso, o tengo otra también que es metalúrgica, que fabrica y pinta artesanalmente, de alguna manera pinta, no sé, lo que va arriba de los carros de las policías, estos azules, se pinta con polvo, qué sé yo, y yo quiero invertir en una empresa de la misma tecnología que la mía. ¿Qué voy a buscar en la empresa ajena de este mismo riesgo? Voy a buscar que distribuyan dividendos. Entonces yo voy a mirar de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Una empresa de oferta pública de acciones, aquella que distribuya dividendos. ¿Por qué? Pues si yo voy a invertir, ¿qué voy a esperar de la inversión? Además de que crezca el valor de la acción, la distribución del flujo. ¿Sí? Van a ser más atractivas las empresas que distribuyan dividendos que las que no distribuyan dividendos. ¿Qué son los accionistas, entonces, en definitiva, para una empresa? Son los que financian el activo propio de la empresa. O sea, se convierten en dueños. ¿Sí? Y obviamente, yo cuando busco crear valor, cuando busco invertir en un activo,
lo que busco que ese activo financiero sea superior, el rendimiento sea superior al costo de obtenerlo. ¿Está bien? A lo que se llama costo de capital. En función de los antecedentes que nosotros encontramos, esto es más bien pintoresco, podemos dividir lo que es anterior a 1950 de lo que es posterior a 1950. Ahora vamos a hacer rápido esto. Lo que es anterior a 1950, los métodos de evaluación de decisiones estaban más relacionados con la contabilidad, con la rentabilidad sobre inversiones, sobre la rentabilidad sobre los activos. Siempre eran guarismos que salían de la contabilidad y que obviamente, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurre con la contabilidad? La contabilidad es un hecho pasado. Entonces se basaba en hechos pasados. A partir del 50 arrancan los nuevos métodos de evaluación de inversiones en función, el primero fue el payback, el periodo de recupero de la inversión. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Bueno, a ver, yo voy a invertir este dinero en este proyecto. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en recuperar el dinero invertido? Después se dieron cuenta que el valor tiempo del dinero era importante. Entonces empezaron a incorporar ya, posterior a 1950, los métodos como el BAN, el LATIR, LATIR modificada, LATIR incremental, el payback descontado, o sea, el periodo de recupero, pero ya de flujos descontados, y el índice de rentabilidad descontado. Está bien. LATIR modificada, creo que lo dije también. Entonces, todos estos métodos se van a incorporar a lo que es el concepto de la fenomenología económica, ¿sí?, de una empresa que resulta ser, en definitiva, la suma de proyectos de inversión y las fuentes de financiamiento. Como concepto, tenemos en el activo todas las inversiones, desde de las más líquidas a las menos líquidas, y en el pasivo, todas las fuentes de financiamiento. Los pasivos que son externos, o sea, ajenos a la empresa, y los pasivos propios. ¿Esto qué determinó? Determinó que en este concepto los activos generaran un costo de capital y que los pasivos generaran un costo de la deuda. ¿Por qué costo de la deuda? Porque usted va a decir, ¿y los socios también tienen una deuda? Sí, porque si yo invierto en determinada empresa, yo voy a esperar una rentabilidad de esa empresa. ¿En función de qué? Y en función de los dividendos que está pagando. Digo, bueno, mirá, vamos a invertir, no sé, vamos a poner en Aluar, una empresa metalúrgica que cotiza en bolsa y que es de la zona, ¿sí? Aluar está acá en Abasto. Y esa empresa cotiza en bolsa paga dividendos. Entonces, en función de cómo paga dividendos, tengo una expectativa de rendimiento de mi inversión. Y después están los pasivos, los que no les interesan los dividendos, los que quieren un costo de deuda que está fijado por ejemplo, por las obligaciones negociables que Aluar pueda emitir. Esto nos diferencia el concepto de empresa a través de esta fenomenología del concepto de empresa desde el punto de vista meramente económico, que nos dice que es el conjunto de factores de producción que integran sistemáticamente entre sí para lograr un objetivo, una finalidad común, o no, una finalidad de cada uno de los integrantes. Una finalidad común y una finalidad de cada uno de los integrantes. Factores de la producción, capital, trabajo, tierra y capacidad empresaria, sus precios se integran entre sí y logran este concepto de empresa. Entonces, nos vamos a meter en lo que es el activo. O sea, ¿dónde están las inversiones? En el activo. ¿Qué activos tenemos? Y acá nos vamos a la contabilidad, lógicamente. Si yo compro una maquinaria como esta para hacer este tipo de matriz,
¿Dónde va a estar esta maquinaria? En el activo no corriente, en bienes de uso. ¿Está bien? ¿Por qué? Conceptualmente, contablemente, porque el consumo de la inversión en esta máquina me va a permitir obtener rendimientos en más allá de un ejercicio. Contabilidad básica. ¿Está bien? Como dicen, más allá de los 12 meses del cierre. Del cierre. O sea, tiene que ser no que cierren el ejercicio siguiente, sino a partir de 2 o 3 ejercicios. Entonces acá tenemos dos tipos de activos. El activo fijo, que es el que acabo de enunciar, que ¿cómo se traduce en costo este activo? A través de su amortización. ¿Está bien? Yo, la compra de este activo lo voy a tomar como parte del costo en la medida del régimen de amortización o del sistema de amortización que haya determinado para este activo. Y del activo circulante. ¿Qué es el activo circulante? El capital de trabajo. ¿Esto qué hace? Que yo tenga dinero circulante, compre mercadería, materia prima, lo produzca, lo envase, y lo venda y lo vuelva a transformar en círculo. Este círculo de activos circulantes es el que me va a permitir el ciclo productivo de la empresa. Economía de empresas es una materia que estaba en nuestra facultad, que no sé cómo se llama, que lo que establecía era justamente modelos de producción y modelos, también está la investigación operativa, que nosotros damos una parte, cómo interactúan estos modelos de producción en la optimización de estos beneficios. Ya no desde el lado microeconómico, que es ¿qué habla de la microeconomía? Es la que estudia las empresas y la que estudian los sujetos individuales. ¿Está bien? ¿Y cómo lo estudia la microeconomía? A través del costo marginal. Siempre el análisis marginal es, digamos así, la base del estudio de la microeconomía. Si me escuchan los economistas me matan, porque sinteticé de manera brutal este concepto. Pero yo no me refiero al concepto de la microeconomía en general, sino cómo funciona la microeconomía en las empresas puntualmente. ¿Está bien? Siempre es la utilidad marginal de capital. Siempre estamos hablando de análisis marginales. Para lograr, ¿qué se logra en la microeconomía? El equilibrio general de los sujetos intervinientes. Siempre estamos hablando de sintetizar de manera brutal una materia. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué es una inversión? Te recibieron. ¿Qué es una inversión? La inversión es la formación o incremento neto del capital. Esto es una inversión, la formación de un capital. Keynes decía que es la adición corriente al valor del equipo productivo, lo voy a leer porque que resulta de la actividad productiva del periodo considerado. Esto es, el periodo considerado, el periodo 1, por ejemplo, tengo un rendimiento, una ganancia. La inversión es parte de esa ganancia, incorporarla a este equipo para un periodo 1 más, digamos así, 0 más 1 o X más 1, un periodo posterior. Esto es lo que Keynes definía como inversión. Es un acto por medio del cual se cambia una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia contra una esperanza que se adquiere y de la cual, por lo cual la razón de invertir, ¿está bien? Esto es el concepto financiero de inversión, que es sacrificio de consumo actual. ¿Y qué tenemos? Los elementos. Los elementos de la inversión básicamente son 4. Sujeto, que invierte, el objeto sobre el cual se invierte, el costo que esa cosa tiene,
¿sí? que es la que representa la renuncia, y la esperanza de la utilidad en el futuro. Esto lo vamos a pasar, los enfoques de la inversión, o sea, los enfoques del capital y de la inversión, tanto jurídico como financiero como económico. Nosotros lo que tenemos que entender es que una inversión representa básicamente un título de propiedad, ¿sí? Un bien registrable. Si bien una maquinaria no tiene un bien registrable, tiene una matrícula. Esto tiene conceptos jurídicos. Estos conceptos jurídicos también llevan conceptos financieros y en algunos casos también económicos. Pero es más que nada para que ustedes definan en función de qué concepto, en función de qué parámetro vamos a trabajar en esta materia. O sea, nosotros nos abstraemos de todos los conceptos teóricos justamente cuando llegamos al análisis de la evaluación del proyecto de inversión. Pero que sí necesitamos saberlo para poder avanzar sobre algo, para determinar y discernir si lo que yo voy a hacer es o no una inversión. ¿Está bien? A veces ustedes se escucha mucho, sobre todo en la familia, gente grande, tíos, abuelos, que dice, yo voy a hacer una inversión en tal cosa. Y de alguna manera, bajo ciertos conceptos, puede ser que sea una inversión que no genere una utilidad futura, pero sí que cree valor. Hay que escuchar cuando uno utiliza la palabra inversión, porque a veces de esa forma uno puede aprender si eso en que vamos a gastar, toda inversión infiere un gasto, un costo, toda inversión infiere un costo y un sacrificio de algo. ¿Está bien? Por eso, por ejemplo, hay un caso, se analizó, ahora no lo he visto mucho, pero en años anteriores, dice, alquilar o comprar vivienda. Bueno, hoy no puedes hacer ninguna de las dos. Pero era, bueno, mis abuelos, la tierra era sagrada, había que comprar los tanos. Nosotros somos españoles, pero los tanos era comprar tierras. Sí, mi abuelo vino de España y le pagaban con tierras, con terrenos le pagaban. Cosa impensado hoy que te paguen con un terreno. Hoy no te pagan. Imagínate, te pagan con un terreno. Como dice, como dice Lutier. Bueno, sí, que la tierra, toda ustedes. Ahora, las macetas las tienen ustedes. No te dan la propiedad de la tierra. Antes te daban la propiedad de la tierra. Pero terrenos al lado de la República de los Niños, en su momento no existían. Imagínense, no tenían valor. Pero a eso vamos cuando nosotros decidimos si la inversión, si esto que voy a gastar es una inversión o no. ¿Está bien? Por eso alquilar o comprar fue muy discutido en muchos momentos. Decía, no, yo prefiero alquilar porque el alquiler es parte del costo. Y bueno, la compra de la propiedad también es parte del costo. También tenés que expropiarlo aparte del costo. Si bien no es de manera directa, pero yo con ese dinero, decían, de la propiedad puedo hacer determinadas inversiones. Bueno, es una linda discusión para determinar qué es una inversión y qué no. Entonces vamos a clasificarlas un poquito rápidamente. Tenemos, según su función, innovación, expansión y renovación. La función de la inversión, si vamos a innovar en algo, si vamos a expandirnos en una empresa o si vamos a renovar un activo. O si son estratégicas, por ejemplo. Como por ejemplo el caso del jardín maternal. Según su duración, de corto plazo y de largo plazo. ¿Sí? De mediano plazo, ¿sí? Las inversiones según los libros de finanzas,
La inversión de corto plazo es de 1 año, las inversiones de mediano plazo es de 2 a 5 años, o de 2 a 10 años, y las de largo plazo es de 10 años a 30 años. Según los libros de finanzas americanos. Nosotros podemos poner otro tipo de plazos. A mí me gusta más este tipo de clasificación que habla del ciclo productivo. ¿Qué es el ciclo productivo? El ciclo de la empresa. ¿Qué hace la empresa? Fabrica y vende plásticos. Entonces, ¿cuál es el ciclo? El ciclo es, viene el scrap, se procesa, se le agregan los químicos, se lo mete en la máquina, se hace el tupper, se lo embala, se lo embala en el tupper, se lo embala para distribución, y sale y distribuye y se cobra. Invertí inicial y cobré. Ese es el ciclo productivo. ¿Cuánto dura el ciclo productivo? Bueno, lo que dura ese ciclo productivo es corto plazo. Ese ciclo productivo es corto plazo. Largo plazo, más de un ciclo productivo, como clasificación. La relación que hay entre sí, ¿sí? Entonces acá tenemos complementarias, sustitutivas e independientes. Complementarias es, yo compro una maquinaria y tengo que armar toda una base o una habitación para que esa maquinaria esté con temperatura adecuada, en un clima especial, y necesito poner otra inversión como la estructura externa para que la maquinaria funcione correctamente. Es una inversión complementaria. Una inversión sustituta es una inversión se realiza y no se puede realizar otra, o sea, en sustitución o en reemplazo de otra. Es lo que llamamos inversiones mutuamente excluyentes. O compro la máquina, o, por ejemplo, en ese lugar, o compro la máquina, o pongo el jardín de infantes. Son dos inversiones totalmente sustitutas. O sea, en definitiva, es el mismo espacio que voy a ocupar. No tengo más espacio. Esto puede considerar una inversión. O una empresa constructora que diga, voy a hacer el edificio en La Plata o lo hago el edificio en Calamuchita. No puedo hacer los dos edificios, no tengo estructura para hacer los dos edificios. Tengo que elegir o una o la otra. Y la independiente cuando no guardan relación entre sí. Según su origen, inducidas o autónomas, ¿sí? Inducidas es a través de otra inversión, puntualmente, ¿sí? De lo que establezca la empresa, o autónomas cuando no tienen ninguna, no guarda relación. Y después está, según la corriente, de cobros y pagos. Y acá vemos los flujos de fondos. Una inversión puede ser en un desembolso en un pago y cobranzas en varios pagos. O puede ser desembolso en varios pagos y cobranza en un pago. O un mix entre estas dos posturas. Nos vamos a lo que es la financiación. Cuando nosotros analizamos la inversión, fundamentalmente tenemos que analizarla de manera independiente de su financiación. Pero una vez que analizamos la inversión y la inversión de manera independiente demostró que es una inversión adecuada, ¿está bien? Adecuada, la fuente de financiación es muy importante. Entonces acá tenemos inversiones simples, inversiones no simples, e inversiones puras, inversiones no puras. La inversión simple es cuando existe un desembolso inicial y todos los desembolsos que siguen son positivos. Se habla de que la inversión es simple cuando hay un solo cambio de signo. O sea, el cambio de signo opera menos la inversión inicial más los flujos positivos. No hay cambio de signo. Cuando hay más de un cambio de signo, por ejemplo, que en el año 3 yo tuviera que hacer un mantenimiento integral de toda esta planta, de toda esta maquinaria, y tengo que hacer un desembolso mayor al flujo de fondos positivo que me genera. Entonces me queda un flujo de fondos negativo. Ya tengo un cambio de signo de fondo. ¿Cómo? Negativo al inicio, positivo, llega al año 3, negativo, cambio de signo, segundo cambio de signo, y al año 4, positivo. O sea, cuando ya tengo más de un cambio de signo, la inversión se dice que es no simple.
¿Sí? Sí. No, sí. En ese caso, al buscar el costo, lo que voy a necesitar, quizás sea otra herramienta. ¿Por qué? Porque como tengo distintas raíces, ¿sí? Como tengo distintas raíces, voy a tener que aplicar lo que se llama la regla de Descartes. Después nosotros vamos a ver que la regla de Descartes en realidad es obtener a través de las distintas raíces, como hemos visto, por ejemplo, cuando hay dos cambios de signo, ¿qué tengo? El teorema de Pascara, ¿está bien? Tengo dos raíces, una ecuación de segundo grado me da dos raíces. En este caso, cuando tengo más de dos, voy a tener un polinomio de grado 3 o de grado 4, y a medida que sumo los grados por los cambios de signo, voy a tener tantas raíces como cambios de signo tengan. Y después, cuando la inversión se estudia de manera sin considerar la financiación, que es como se debe analizar una inversión, se habla de la inversión de manera pura. Y cuando se toma en cuenta la financiación, se llama que este apalancamiento por la financiación ajena analiza una inversión impura o no pura. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? Ya analizamos empresa, activos e inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? El concepto de proyecto es una idea debidamente cuantificada. Y acá se agrega algo más. La idea se transforma en información, o sea, estudio completo de esta idea, cuantifico todas sus variables, debidamente, razonablemente, cuantifico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tengo información precisa o exacta de lo que va a pasar en los próximos años. Lo debo cuantificar razonablemente, pero completamente. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, cometo un error importante. ¿Qué es el error importante? Tengo la idea, de alguna manera, que al menor pero se cayó. O a la menor cambio de variable, pero yo te digo, mira, a ver, vos estás hablando de que vas a aumentar tus ventas, pero se habla de que el PBI este año cayó un 2,8% y el año que viene va a caer, o sea, va a haber una recesión. ¿De qué aumento de ventas estás hablando? Claro, se derrumbó una idea cuantificable que es el aumento de la venta del producto. Entonces, ¿en base a qué basás tu aumento de ventas? No tenés criterio para basar. Por eso es importante es lo más importante. Nosotros, por ejemplo, en esta materia, nosotros vamos a dar, por supuesto, ciertos valores, pero el trabajo previo es lo más importante. Vamos a dar, por supuesto, la tasa de costo de descuento, vamos a dar, por supuesto, el flujo de ventas de cómo va a ocurrir. Para terminar, tenemos que, entonces, la idea, el estudio completo, la evaluación, y luego viene la puesta en marcha. Y acá es donde, aparte de todas estas fases, que son todas muy, de alguna forma, fáciles de manejar, porque lo hago en un papel, no necesito mayores costos, más que un poco de tiempo y mucho relevamiento de información, viene la parte más difícil, que es que la puesta en marcha. Y acá es donde aparece el condicionante de un proyecto de inversión. El condicionante del proyecto de inversión es la irreversibilidad de la inversión. Ya no puedo, si yo decidí comprar la máquina y ya la compré, no hay posibilidad de volverme atrás. Entonces, cuando
estoy en esta etapa de operación y mantenimiento de la inversión, empiezan a tallar lo que nosotros llamamos opciones reales. ¿Qué son opciones reales? Opciones reales es una teoría donde a través del análisis de cómo se va desarrollando el proyecto de inversión, analizando digamos así, los desvíos respecto de la idea cuantificada, o sea, a través de ese presupuesto y analizando los desvíos, tengo que ver si en este análisis de desvíos no tengo que cambiar ciertas políticas que di como premisas al elaborar el proyecto. ¿Se entiende esto? Y una de ellas, y la peor de todas, es decir, cierro la máquina o cierro el jardín de infantes. ¿Por qué? Porque el ambiente donde se desarrolla el jardín de infantes quizás tiene mucha contaminación en el aire, y yo no lo tuve en cuenta. Pequeño detalle, no lo tuve en cuenta que un infante no puede estar en este ambiente. Cuando vino el primer juicio, me doy cuenta que esto no funciona. ¿Puede pasar? Puede pasar. Muy bien. Para finalizar, el tema de dónde se desarrolla el proyecto de inversión. Tenemos básicamente 3 contextos que no son exhaustivos. Puede haber variantes de los mismos. Primero y principal, contexto de certeza. Conozco lo que va a pasar el año que viene, el otro año y el otro año. ¿Con qué? Con las variables que voy a trabajar. Conozco las variables que voy a tomar en cuenta y conozco el comportamiento de esas variables de manera certera. ¿Está bien? Esto es el modelo de certeza. La variable se va a manejar de esta manera. Decisiones tomadas en condiciones de riesgo. No conozco cómo se van a comportar, pero puedo establecer valores probabilísticos de comportamiento y zonas de confianza donde yo me voy a poder mover. No conozco el comportamiento preciso, pero sí conozco cómo con un grado de probabilidad cómo se van a comportar. ¿Por qué? Porque tengo un estudio probabilístico hecho de esa variable y en el transcurso de los últimos años se ha comportado de esta manera. ¿Puede cambiar? Puede cambiar, y vamos al contexto de incertidumbre. Y en el contexto de incertidumbre tengo un problema con las variables. No conozco el comportamiento. No le puedo asignar probabilidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque el comportamiento de las variables actualmente se comportan de manera incierta, ya que este comportamiento no lo han tenido en el pasado y no lo tendrán en el futuro. ¿Se entiende? O sea, la variable tiene un comportamiento actual que no es un comportamiento habitual en la misma y tampoco lo va a tener en el futuro. Un caso particular que nos pasa hoy, que la tasa pasiva es más alta que la tasa activa. Yo consigo préstamos a tasa activa subsidiada del 50% y tengo tasas pasivas de inversiones a tasas más altas que la tasa. Es una variable, es un comportamiento incierto y es un comportamiento que no se puede sostener en el tiempo. O sea, no se puede sostener en el tiempo. Por lo tanto, estoy en un contexto de incertidumbre. ¿Cómo me doy cuenta de los contextos de incertidumbre? Justamente por el estudio de la variable. Muy bien. Vamos ahora a terminar con esto